así Lea pues habría escuchado historias sobre su tía Rebeca, de cómo un día pues Rebeca va al pozo y en el pozo pues conoce a alguien que resulta de que había venido de muy lejos para buscar una esposa. Y ella viene y las casualidades de la vida, que son las idiocasualidades, ¿verdad? Dios pone todas las cosas en su lugar. ¿Y qué cosas de que este chico llega a buscar la esposa de un familiar y justo se encuentra con ella, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues de que ya la conoce, ya le abre su corazón, le muestra cuáles son sus intenciones de llegar a conocer a esta chica para casarse. Y era un buen partido, era un hombre que tenía además mucho, económicamente estaba muy bien, pues el sueño de cualquier mujer, ¿verdad? Que tenía un gran futuro. Y que resulta de que pues le propone casarse. Y ella acepta y pues se va con su prometido para hacer su boda. Y yo me imagino que Lea habría oído muchas veces esta historia y como cualquier jovencita diría, oh, si viniera un hombre como este que vino cuando Rebeca, mi tía, estaba aquí, ¿verdad? Y vivía aquí en este pueblo, pero mira, de lejos trajo a este hombre, a Isaac. Ella soñaría también con algo así, como toda jovencita, ¿verdad? Que sueña con una vida feliz, con un día casarse, con un día tener hijos, con tener un hogar, con ser feliz sencillamente, como todas las mujeres soñamos, porque todas soñamos ser felices. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos, tener un hogar tranquilo, ¿verdad? Donde todas las cosas nos vayan bien. Y resulta de que Lea, pues pasa algo parecido, pero la historia va a cambiar un poco. Y nos dice de que la escritura de que Jacob, que era el hijo de Rebeca, ¿verdad? Y entonces él también venía a buscar una esposa. Pero se fijó precisamente la primera que encontró en el pozo, que era su hermana, Raquel, no en ella. Y empiezan a hablar con el padre y el padre él le dice lo que venía a hacer, cómo venía además huyendo y que quería vivir ahí. Y le dice de que si puede empezar a trabajar ahí. Y se fija en esa chica que había visto y quiere casarse con ella y le dice, yo te ofrezco trabajar 7 años para poderme casar con ella, ¿verdad? Para la dote, para cumplir la dote. Y él viene y trabaja esos años y cuando llega el momento de casarse, el padre de Raquel le engaña. Y en lugar de darle a Raquel, le da a Lea. Ustedes se imaginan esa chica que tanto había soñado con que le pasara algo parecido a Rebeca. Y de repente está ahí casada con un hombre que al día siguiente, cuando se da cuenta que no era Raquel, dice, pero ¿qué me has hecho? Le dice al padre, ¿verdad? ¿Por qué me has engañado? Que desprecia a su esposa, a la que le ha sido dada por esposa. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentiría?
¿verdad? Rechazada, humillada, se sentiría que no vale nada, casada con un hombre que no la quiere y que desea realmente casarse con Raquel, para lo cual está dispuesto a trabajar otros 7 años con tal de tenerla. Y que está esperando el día de su boda. Y tú te imaginas esa mujer recién casada, ¿verdad? Lo que pasa por su mente, por su corazón, cuando ella ve que su marido, aquel que debería de amarla, aquel que debería de tener ilusión, aquel que debería de estar encantado porque está de luna de miel, resulta de que está deseando ver a la hermana, a otra mujer, ¿verdad? Como debería de verla a ella, con esos ojos de amor, con esos ojos de ilusión. Quizás a nosotros no nos ha pasado nada de esto, pero tal vez nosotros también nos hemos encontrado con un problema en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Por qué ella se vio en este problema? Porque la costumbre de la familia y del pueblo era que primero se tenía que casar la hija mayor y después la más joven. Ella no había hecho nada para encontrarse en esa situación, pero ahí se encontró, ¿verdad? Y quizás tú tampoco te ha pasado esto, pero sí, sin querer, te has encontrado en una situación difícil. Quizás con un hombre que al principio te prometió muchas cosas y luego no te cumplió. O que quizás sencillamente cuando logró lo que quería te desechó. O sencillamente fuiste desechada en tu familia, ¿verdad? Y te sentirías como esta mujer rota por dentro, hecha pedazos, con toda la ilusión que tenía, sin ver futuro. Porque ¿qué le podía esperar? Ya era para toda su vida. Iba a ser siempre la primera esposa, pero la segunda. ¿Tú te imaginas? Qué historia más triste, ¿verdad? Qué historia más dura. Y dice la palabra de Dios en Génesis 29:18, y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Imagínate cómo la amaba este hombre, ¿no? Y sin embargo, a ella, ¿quién la amaba? Y ella era la esposa. ¿Quién daría algo por ella? ¿Quién haría algo por ella? Y ella tenía que soportar todo esto. Y luego más adelante dice de que cuando Lea fue tomada, ¿verdad? Ella quizás se ilusionó cuando la primera vez se quedó embarazada. Y dijo, ahora voy a tener el cariño de mi marido. Ahora mi marido se vendrá conmigo, porque a fin de cuentas le voy a dar un hijo. Y resulta de que su hermana era estéril. No que Dios la había castigado, porque no dice eso la escritura, sino que sencillamente ella era estéril. Pero Dios la había bendecido a ella y le dio hijos. Y entonces esta mujer se ilusionó cuando tuvo su primer hijo y dijo, ahora me lo voy a ganar, ¿ve? Ahora va a ser para mí. Ahora voy a tener toda su atención porque le he dado un hijo. Y tú sabes que antes era muy importante el tener un hijo. ¿Por qué? Porque eso aseguraba la descendencia, ¿verdad? Aseguraba el que esa familia continuaría. Eso era algo muy importante. Entonces, ella pensó,
ya lo he logrado. Después de tanto desprecio, después de tantas cosas, al fin he logrado lo que yo deseaba. Pero pasó ese hijo y la situación seguía igual. Qué tremendo. Y no solo tuvo un hijo, tuvo otro. Después hablaremos de los hijos. El segundo hijo dijo, pues esta vez lo voy a lograr. Y así se pasó teniendo 6 hijos tuvo. Pero cuando tuvo el tercer hijo, hubo algo diferente. Realmente la historia de Lea es una tragedia. Realmente es un drama que hoy si oímos una cosa parecida también nos sorprendería. Pero hay historias de hoy, de este tiempo, y quizás de nuestra propia vida que nos sorprenden. Pero Dios lo sabe, Dios te conoce. Y mira, ella estaba herida. Y dice en 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios es el que interviene. Dios es el que ve a Lea, ve cómo ha sido menospreciada. ¿Por qué? Porque probablemente la situación era tan incómoda, la situación era tan difícil. Yo me imagino de que ella estaba soportando los desprecios de su marido, soportando de que era la primera mujer, pero sencillamente estaba ahí arrinconada, olvidada, ¿verdad? Y mientras Raquel estaba con él. Y además no solo eso, ella tenía, cada una de ellas les había dado una sirvienta, su padre. Y ellas se serían el comentario, ¿verdad? Todos conocemos cómo somos las mujeres, ¿verdad? Mira lo que está pasando, mira lo que le sucedió. Y Lea, mira, ahí está, ni caso que le hace. Mira, ni siquiera le sonríe, se la pasa con Raquel. Y todo eso, ¿qué nos hace a nosotros? Nos hiere, nos duele. Era herida tras herida. Herida tras herida, ¿verdad? Bienvenidas. Y así la escritura dice que Dios, para consolarla, le dio hijos. Porque el propósito de Dios era que ella sintiera que era amada, que era especial, que era alguien, tener a alguien que sus ojos brillaran cuando la vieran. Porque si tú te fijas en nuestros hijos, cuando nos ven de pequeñitos, ¿cómo son? Nosotros somos las mejores. Nosotros somos especiales. Nosotros somos, vamos, todo lo que ellos quieren. Ellos no quieren muchas cosas, sino que quieren a mamá. ¿O no? Somos lo más especial para ellos. Y eso es lo que Dios quería hacer con Lea para consolarla. Que ella sintiera el amor que le hacía falta, que su marido no le daba, pero que ella sintiera que había una personita por ahí especial, deseando que mamá llegara, deseando acurrucarse ahí a su ladito, ¿verdad? De darle una caricia. Eso es lo que Dios quería para Lea. Por eso Dios le bendijo con hijos. Pero ella no entendió bien el mensaje. Y ella dijo, si yo le doy muchos hijos, yo me voy a ganar a mi marido. Porque ella a fin de cuentas es estéril. Y entró en una guerra con su hermana. Empeoró la situación. ¿Qué sucedió? De que Raquel dijo, bueno, yo no puedo, le reclamó al marido, mira, dame hijos, que si no me muero. Pero él le dijo, bueno, si yo no puedo, a ver. Y le dio a su sirvienta, ¿verdad?
y por medio de él tuvo 2 hijos. Y entonces dijo Lea, cuando ya no tuvo más hijos, le dijo a su sirvienta también, pues le voy a dar yo también la mía para tener más. ¿Ves? Una guerra, ¿tú te imaginas? 2 hermanas que se habían amado, 2 hermanas que estarían las 2 soñando juntas, quizás algún día, ahora se habían convertido en rivales. Ahora se habían convertido en enemigas. Ahora se habían convertido en alguien que quería destrozarte la vida. Y no hay peor cosa, ¿verdad?, que nos dañe más que alguien a la que amamos, que nos hiera. Que a la persona que más amamos resulta que haga algo para dañarnos. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Imagínate cómo estaba Lea de destrozada, de deshecha. Y muchas veces nuestra vida también está así. ¿Cuántas veces nos han traicionado tal vez? La persona que nosotros confiamos, que le dijimos nuestros secretos. Y resulta que después los secretos ya estaban en boca de todo el mundo. ¿Cuántas veces, verdad, hemos confiado totalmente en alguien y esa persona no nos ha respondido? Muchas veces también a nosotros nos pasa, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén al primer hijo, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. ¡Qué ilusión tenía! Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía: Jacob, dame hijos, o si no me muero. ¿Tú sabes lo que hace la envidia? La envidia es de lo peor, de lo más dañino que hay. Es el pecado más dañino. Es el pecado que lleva a la mentira, a la traición, al asesinato. Porque como tú envidias a una persona, quieres dañarla. No te conformas con sencillamente con que esa persona no le vaya bien, sino que quieres quitarla de en medio para que no tenga lo que tú tanto anhelas. Y Raquel, con luchas, empezó a luchar, como yo te digo, y por medio de las sirvientas le dio hijos. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Nectalí al hijo que tuvo. Y esta mujer, estas 2 hermanas, ahora eran enemigas, rivales. Tenía un marido que no la amaba, un marido que la despreciaba, un marido que no quería nada con ella, ¿verdad? Qué terrible. Yo no sé cómo has venido hoy. Yo recuerdo que en mi vida, yo he pasado por muchos momentos muy difíciles en mi vida. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Señor, yo llegué destrozada también. Llegué hecha pedacitos. Y el Señor tuvo que sanar mi corazón. El Señor tuvo que obrar en mí. Muchas gracias. Me da lo mismo cuál de las 2. Gracias. Y yo recuerdo que una vez tuve una experiencia tremenda. Yo me vi en una habitación, en un rincón, llorando. Y yo veía ahí en esa visión, yo veía
que yo había perdido a mi tío, que yo tanto amaba. Y yo le decía, ¿y por qué te lo llevaste? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué me has hecho esto, Señor? ¿Por qué no me amparaste? Yo había pasado por cosas terribles y esa persona que era mi tío era el que me protegía. Y entonces el Señor me dijo, cuando tú estabas ahí llorando, yo estaba contigo. Yo estaba llorando también a tu lado, porque a mí me dolía todo lo que a ti te pasaba. Y yo sufrí contigo cuando yo vi lo que te pasó, me decía. Porque, mira, yo pasé una infancia muy difícil. Yo fui muy maltratada. Y a mí con lo primero que encontraban me pegaban. Y yo era muy rebelde, cada vez me hacía más rebelde. Porque todo eso, precisamente, me hacías, no me han tratado bien, pues yo me hacía más rebelde, ¿verdad? Y cada vez era peor. Y yo, cuando conocí al Señor, iba con todas esas heridas en mi corazón. Heridas de mi niñez, heridas de mi juventud, heridas de un padre que me había rechazado, de un padre que no quería saber nada de mí y por eso me había criado mi tío los primeros años. Pero mi tío murió y para mí fue un dolor muy grande porque era el que me protegía. Y entonces, cuando el Señor me habló, yo vi que ese dolor Dios lo arrancó de mi corazón. Y pude por primera vez quizás escuchar y recordar todas aquellas cosas sin dolor, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Lea? Lea, Dios había planeado cómo sanar el corazón de Lea. Y Lea, Dios iba a sanar su corazón a través de sus hijos. Como les decía, el primer fue Rubén. En tiempo de siega de los trigos y halló, Rubén fue su primer hijo. Y el nombre de como ya hemos dicho, pues tenía mucho que ver porque cada nombre que ella ponía a sus hijos era un mensaje. En el primero dijo, ya voy a conseguir al final a mi marido. En el segundo hijo lo llamó Simeón porque se sintió escuchada por Dios. Dios me ha escuchado porque yo estaba afligida. Dios me ha escuchado, dice. Su nombre quiere decir Jehová oyó que era despreciada. El tercer hijo le llamó Leví, que quiere decir, esta vez se unirá mi marido conmigo. Hasta aquí vemos a Lea herida. Pero el cuarto hijo le puso Judá, que significa alabanza. Porque fue ahí cuando ella entendió que no podemos basar nuestra felicidad en un hombre o en una cosa. Nuestra felicidad no puede estar basada en una persona porque nos va a fallar, nos puede fallar. Y si nos falla, perdimos toda nuestra felicidad. Y si ponemos nuestro corazón en las riquezas, en los triunfos, y resulta que fracasamos, ¿qué pasó? Se fue todo. Ya no podemos ser felices. No, nosotros tenemos que poner, ella entendió que tenía que alabar, tenía que ser como las águilas, ir por encima de los problemas hacia Dios
elevarse hasta las alturas y clamar a Dios y buscar su felicidad en aquel que la había creado, en aquel que realmente la conocía, que sabía lo que necesitaba, que sabía su dolor, que conocía las veces que había llorado, las veces que había sido traumatizada por las cosas que había escuchado. Y entonces ella pudo entender: esta vez voy a alabar a Jehová. Ya no voy a poner mis ojos solo en que mi marido se vuelva a mí. No, ahora va a ser para el Señor. Es el que me da la alegría, es el que me da la felicidad, es el que me vuelve a hacer que disfrute, que tenga gozo, que tenga esperanza. Y por eso le puso a su hijo Judá, ¿verdad? Después, a partir de ahí, todo cambia para ella. Las relaciones empiezan a restablecerse con su hermana. Todo se vuelve diferente. Ella sencillamente entiende que un hombre no da la felicidad. Yo no sé qué te ha herido a ti. No sé si es un hombre, si es una persona, incluso un familiar. No sé qué te ha herido, pero sea quien sea, tu felicidad no puede estar basada en una persona. Tu felicidad tiene que estar basada en el Dios que te hizo, en el Dios que te creó, en el Dios que te conoce, que sabe cada cosa de tu vida, que conoce tu entrar y tu salida, que conoce tus pensamientos, que a veces no hace falta ni siquiera que le pidas algo y Dios te lo da, porque te está diciendo: yo te amo, tú me agradas, como le dijo a Jesús, ¿verdad? En el bautizo: este es mi hijo amado, con quien tengo contentamiento. Y Él también te dice muchas veces, cuando te regala algo, te dice: esta es mi hija amada, en quien tengo contentamiento. Y eso es lo que te hace feliz. Y eso es lo que realmente sana tus heridas. El Señor vino, dice en Isaías, vino para sanar a los que estaban heridos. Vamos a leer Isaías un momento, ese versículo. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Estás abatida? Dios te ha traído aquí para predicarte buenas nuevas, buenas noticias, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Te has sentido herida? Porque han dicho cosas de ti que no son, porque te han hablado mentiras de ti, te han difamado. ¿Te has sentido, como dice aquí la Escritura, ¿verdad?, abatida, quebrada de corazón? Ha enviado a publicar libertad a los cautivos. A veces te ha llenado tal vez de amargura. Y cuando hay amargura, sabes que eres esclava. Porque tú estás pensando y pensando en la persona que te ha hecho daño. Y no sabes cómo dejar de pensar en ella. Eres su esclava. Porque todo tu pensamiento es: ¿y qué hará? ¿Y qué dirá? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y qué diría de esto que me está pasando? Y
todo tu pensamiento es esclavitud de ella. Pero el Señor dice que vino para libertar a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad. Este es el año, este es el día en que Dios te ha traído para sanarte, el día de venganza del Dios nuestro. Déjale todo al Señor, que Él hará. Fíjate que Lea, como te digo, tuvo 6 hijos. Dice que y su último hijo se llama Zabulón, que significa hogar, morada, casa. Entonces ella entendió, por fin estoy en mi casa, por fin tengo mi hogar. Había cambiado la situación. Probablemente todavía no. Probablemente su marido todavía estaba con Raquel. Y Raquel le había dado además 2 hijos. No había cambiado, ahora era peor todavía. Le había dado sus propios hijos. Y sin embargo, ¿quién había cambiado? Lea, el corazón de Lea había cambiado. El corazón de Lea por fin había encontrado un hogar. El hogar que Dios le había dado con sus hijos. Por fin estaba en casa. Por fin ella sentía una familia. Por fin sentía de que ella era amada, que ella era aceptada, que ella era importante para esos hijos. Dios había logrado su propósito, y es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros: hacerte sentir de que tú eres especial, que tú eres amada. Dios te creó con un propósito. Y Dios tiene un plan para desarrollar en tu vida, y Él lo va a lograr así como lo hizo en Lea. Tardó, porque a veces la sanidad no es así, ya perdono y ya está. No, esa es una sanidad barata. La sanidad a veces nos lleva años, y Dios sana, y luego después de un tiempo Dios vuelve a mostrarnos la situación, y resulta que todavía no está todavía sano. Yo me acuerdo que cuando Dios llegó a mi vida, había una persona que yo no sabía que la odiaba, porque era de los que más me habían hecho daño, mi padrastro. Y yo la odiaba, pero yo no lo reconocía. Y Dios, cuando vino a mi vida, Él empezó a mostrarme tantas cosas, y me mostró de que yo no amaba a mi padrastro. Y yo le dije, bueno, Señor, yo lo puedo perdonar. Está bien, le dije, yo lo perdono, porque tú me pides que yo lo perdone en el Padre Nuestro. Tú dices que si yo no perdono, tú no me vas a perdonar a mí. Y como yo quiero que tú me perdones, pues yo lo perdono. Pero amarlo, no, Señor, eso sí que ya no puedo. Eso sí que es imposible para mí. Tú sabes todo lo que me hizo, cuántas palizas me dio. Tú sabes todas las cosas que me pasaron. Y Dios me dijo, yo también te he amado, te he perdonado y te he amado. Y yo le dije, Señor, no puedo. Ven y obra en mí. Ayúdame a amarlo, porque no sé cómo hacerlo. Porque hay veces que no es fácil amar a una persona que te ha hecho mucho daño. Pero es en ese momento cuando tienes que decir, te entrego, te lo entrego. Dame tú el amor. Mira, yo sé que llegué a amarlo, no con un amor
de tener misericordia, de suplicarle, Señor, sálvalo. Ten misericordia de él antes de que muera. Revélate a su vida. Señor, yo no quiero que se vaya al infierno, Señor. Dios me enseñó a amarle de esa manera, a llorar por él, a clamar por él. No fue algo de mí, fue algo que Dios hizo en mi corazón. Por eso te digo que la sanidad no es cuestión de ya. A veces es un proceso que dura mucho tiempo, pero lo importante es comenzar ese proceso. Lo importante es rendirte al Señor y reconocer que necesitas de su ayuda. Esta mujer, que había sido la primera esposa, que mientras vivió su hermana fue la atención y la locura de su marido. ¿Sabes lo que sucedió? Cuando él murió, dijo: yo quiero que me entierren donde está enterrada mi mujer, Lea. Y fue enterrado con él, no con Raquel, sino con Lea. Porque quizás a través de esos años él llegó a entender cuánta paciencia, cuánto amor había tenido Lea, cuánto había soportado por él. Y entonces la reconoce como su mujer y ella está enterrada junto a sus padres, junto a Rebeca y Isaac. Ahí estaba Lea y su marido. Un lugar de honor, ¿verdad? Reconocida como su mujer. Aunque él amara a Raquel, Raquel fue en otra parte enterrada. Dios en su tiempo pone todo en su lugar. A su tiempo hace todas las cosas y no tenemos nosotros que hacer nada. Dios es el que sana nuestros corazones. Mira, yo una vez recuerdo que yo sentí mi corazón hecho pedacitos. Era como que si yo rompo este vaso y has visto ese vidrio cuando se rompe en pedacitos tan chiquitos que no se pueden casi ni recoger. Pues así sentí yo mi corazón roto, a tal punto que yo ya no tenía esperanza y era creyente. Y no tenía esperanza, había perdido la esperanza, porque quien me había herido eran hermanos en la fe. Y entonces me invitaron a una reunión y en la reunión empezaron a dar palabra profética y dijeron, ¿verdad? Hay una persona que ha venido con el corazón roto. Y yo le dije inmediatamente: Señor, no se te ocurra señalarme, le dije, porque no me levanto ni me doy porque yo soy, le dije yo. Y esa persona ha perdido la esperanza, dijeron, pero Dios te va a sanar. Y yo: Señor, no se te ocurra decirme, porque yo sé lo que son los dones. Y yo sé que ese don funciona, que la persona sabe quién es, ¿verdad? Y dije: yo no voy a pasar adelante. Y en eso dice: mira, vamos a ponernos todos de pie, dijo. Vamos a orar todos esta oración. Yo me quedé: gracias, Señor. Yo estaba con el corazón roto y me fui de esa reunión y quedaba
como a 2 horas de donde yo estaba, de donde vivía. Y mientras íbamos en el camino, mi marido iba hablando con mi yerno. Y yo iba detrás en el coche pensando, ¿verdad? De repente yo me di cuenta que estaba alabando al Señor. Y que estaba alabándolo con un gozo. Y yo me asombré de mí misma. Dije yo, pero si yo no había venido así, yo estaba rota. Dios sanó en ese momento mi corazón. Yo he pasado por muchos momentos en que me he sentido rota. He ido a muchas reuniones donde he dicho, oh, si los demás supieran qué rota estoy. Pero Dios lo conoce. Y yo quiero hoy invitarte que si tú te sientes rota, yo quiero orar por ti. Que tú pases y vamos a orar por ti. No me tienes que contar por qué, pero si tú has venido con un dolor y sientes que tu corazón está roto por cualquier motivo, por un hijo que te ha despreciado, por un marido que te ha insultado o te ha pegado, pasa. Vamos a orar porque Dios quiere sanarte. Vamos a orar, vamos a ponernos todas de pie. Oh Señor, gracias. Gracias te doy por tu palabra. Gracias por la vida de Lea, Señor. Esta mujer estaba rota, Señor, pero tú la sanaste. Tú le diste alabanza, le diste gozo en su corazón. Oh Señor, por fin ella se dio cuenta que la felicidad no viene de los hombres, sino viene de ti. Oh Señor,